semblanza del doctor Arias para dar pauta a su conferencia. El doctor Jesús Arias Chávez es uno de los pioneros de las técnicas ecológicas o ecotecnias en México. Es un gran investigador, maestro y divulgador. Su formación profesional es de físico matemático, con maestría y doctorado en física. Sin embargo, no ejerció esa profesión, sino que cambió su vida para dedicarse a las tecnologías ecológicas para el desarrollo sostenible. Todo lo ha logrado en y con Xochicali, la Casa de las Flores en español, una casa ecológica autosuficiente, la cual fundó en 1970, donde ha obtenido diversos resultados sobre la viabilidad práctica y económica de una gran serie de dispositivos, métodos, procesos, sistemas y su difusión a través de diversas publicaciones, cursos, videos, etc. Ha sido entrevistado en diversas revistas, periódicos, radio, televisión, locales, nacionales e internacionales. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo de México, consultor y asesor, profesor y conferencista nacional e internacional en 23 países de diversas instituciones públicas y académicas. Ha obtenido diversos premios y distinciones estatales, nacionales e internacionales y ha participado en ensayos, documentos, libros en más de 15 países. Adelante, doctor Jesús Arias, es un privilegio tenerlo como conferencista inaugural de esta mesa de trabajo 35. Adelante, doctor Arias. Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, particularmente a nuestra querida amiga Úrsula, la doctora Úrsula Oswald Spring, y al doctor Fernando Jaramillo por esta deferencia en presentar algunas de las cuestiones que hemos avanzado en relación al material que se me solicitó. El título, pues ahí está, es un título muy largo, que ya recordé un poco. Y bueno, lo importante es que es nuestra visión para cómo podemos sustentar el desarrollo en general a partir de la recuperación de una serie de recursos que tenemos, como son precisamente todos los desechos que siempre estamos tirando diario. 95% de lo que nos alimentamos lo convertimos en excreta y agua sucia, aguas residuales. Millones de nuestros mejores suelos, gracias al pésimo manejo que hemos hecho, están en el fondo de canales, ríos, barrancas, presas y del mar. Y por otro lado, 70% de lo que compramos diario lo hacemos basura. Entonces, todo esto nos está llegando a una serie de crisis tremendas que son absurdas porque, por otro lado, requerimos agua adecuada, limpia, etcétera, energía barata, fertilizantes orgánicos, alimentos y ambiente limpios. Y esto aumenta con el crecimiento de la población y la demanda de servicios. Entonces, estos recursos que estamos tirando diario no solo nos han costado, sino que además estamos pagando por mandarlos tirar más lejos, encajarlos en un hoyo, mandarlos por un tubo. ¿A dónde? A otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? No existe otro lado, porque según las leyes de la naturaleza, que se transforman en una ley física que dice, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, quiere decir que estamos perdiéndolos sin perderlos, pero sí contaminándolos porque no podemos aprovecharlos. Entonces, ¿cuál es la cuestión que tenemos que hacer? Primero, reconocer que son recursos y que nos van a impactar tanto en la parte del recurso agua, que es el que particularmente estamos manejando, pero también en cuanto a la energía, en cuanto sobre todo a los recursos recuperables de nutrientes, fertilizantes y alimentos, y además, obviamente, en la recuperación de nuestro ambiente. Entonces, aquí menciono esta parte muy sencilla que decimos que es el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos toda esa materia prima que estamos tirando, el precio es negativo y obtenemos productos absolutamente necesarios. Ahí hay dos láminas que, bueno, se describen por sí solas respecto de las crisis que estamos padeciendo. En el caso de México está peor todavía que la que era esta predicción. Y entonces vamos a ir viendo en cuanto al agua, ¿qué proponemos? Proponemos autosuficiencia local. Nuestro país es semidesértico y de pilón le agregamos ensuciar y mal manejar el agua, desperdiciarla, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento es, repito, reitero, aprovecharla desde las partes altas y medias de las cuencas, en las partes rurales,
haciendo participar a las gentes que están padeciendo, en este caso mujeres y niños que ya habían perdido sus esposos, y entonces entraron a hacer un programa de control de desórdenes vía las presas de gaviones, que además permiten recuperar suelo que después utilizamos para formar terrazas a partir de hacer en las curvas de nivel una serie de bordos que nos permiten, al fijarlos, que la propia erosión vaya formando las terrazas. No tenemos que denudar el suelo con máquinas, etc. Y esto nos permite entonces hacer revegetaciones, no solo reforestaciones. Es toda la vegetación que exista en la zona particularmente para que se pueda recargar bien el acuífero, no nada más atraer a las nubes como son los árboles. Y esto nos permitirá entonces desarrollar una serie de otras actividades como ecoturismo, mini empresas de generación hidráulica, acuacultura, etc. Ya en la parte habitada de las cuencas, pues este diagrama muestra precisamente cómo aprovechar el agua, cómo debemos aprovechar el agua de lluvia, tanto de techos individuales como colectivos, como de industrias, etcétera, etcétera, pero también cómo debemos reutilizar esa agua tratándola desde el inicio, lo más cerca del origen, interceptar el problema lo más cerca del origen nos permite recuperar más recursos de ellos y además evitar gastos de mandarlo más lejos, más lejos, más lejos, que no existe, repito, ese lejos. Entonces, perdón, aquí se me pasó esto hasta el final. Me regreso a donde estábamos. Aquí no sé qué pasó, qué mal. Bueno, estábamos en esta, pasamos a la siguiente. Hemos diseñado una serie de casas, techos, calles, carreteras, estacionamientos que llamamos ecológicos en el sentido inicial, nada más de, en este caso, aprovechar la lluvia que sobre esas superficies impermeables cae. Entonces vemos algunos procesos a la izquierda en 1972, a la derecha la misma calle en 1978, totalmente revegetada gracias al filtro que es toda la orilla de las calles, que permite ir mandando esa agua cada vez más limpia de la que se recolecta de las propias calles, hacia cisternas que están abajo en este diseño urbano que está en el Estado de México, en Jajalpa, para aprovechar esa agua de lluvia filtrada de las calles y estacionamientos y hacer esta imagen urbana de que abajo de estas glorietas están precisamente las grandes cisternas de agua y lluvia en este primer caso. Por cierto, todo esto que es tierra compactada fue la extracción del material producto de la excavación de estas. Es decir, todo se aprovecha. Entonces, ya de techos hemos realizado una serie de programas que afortunadamente han tenido mucho éxito desde los 60s, de hacer cisternas de ferrocemento como esa que se muestra a la izquierda arriba, en una presidencia municipal, en este caso Meca, para un programa que hicieron más de 450 y está por empezar nuevamente, para que las gentes en sus casas hicieran, con el apoyo del gobierno, estas cisternas de ferrocemento para captar el agua y lluvia y almacenarla de esta manera previa limpieza de la misma. Esto puede hacerse también en lo que llamamos cisternacimiento, que puede ser un gran cimiento, como en este caso que estoy mostrando, no sé si ve mi cursor, abajo a la derecha, o pequeñas partes de cimientos, como este que estoy mostrando arriba, a la derecha, y después ya extrayendo el agua. Esta agua es gratis, tanto para el dueño como para el gobierno. Por eso es importante que el gobierno aporte recursos para que se apoye a que las gentes sacan sus cisternas. Esto nos va a permitir llegar poco a poco a construcciones de casas ecológicas, como esta que tiene su captación de agua y lluvia, su tratamiento de agua en digestores, su calentador solar, etcétera, etcétera. Bueno, este es un agua muy importante, pero ¿de dónde podemos obtener más agua? Pues el 75% de la que nos llega de cualquier lado, la que se llama de dotación, la convertimos en agua residual. Y las tecnologías convencionales intentan tratar el agua, mas no el ambiente. Entonces, ¿qué provocan estos tratamientos convencionales utilizando un montón de máquinas y dependencia? Pues que las obras estén paradas porque son tan costosas en su operación que no importa toda la infraestructura tecnológica, bien señalada por la doctora Oswald, solo de ingeniería, impide que el agua se trate, aunque exista la planta de tratamiento. ¿Y qué ocurre cuando la operan? Pues ocurre que hay una gran cantidad de espuma y de gases que se van a la atmósfera como oxidados de nitrógeno, azufre, etc. Y además,
cosechan lodos que después secan y los van a tirar a donde sea, o incluso como los vuelven a tirar al drenaje. Entonces, estos son un mal chiste antiecológico, vamos a decirlo así. Las tecnologías ecológicas para recuperar son para recuperar agua limpia, nutrientes y energía. Entonces, esto lo podemos hacer desde una casa con sistemas como el SUTRANI, Sistema Unitario de Tratamiento y Reuso de Agua, Nutrientes y Energía, que opera desde 1970 en Xochicalli. Este es un mini digestor, un filtro biológico, etcétera. Y aquí biofísico, más bien, son una parte física que son piedra, grava, gravilla, zeolitas, material petrogradado, que aquí se muestran cuando se terminó la construcción. Aquí está el digestor, aquí está parte del tratamiento de aguas jabonosas con una trampa de grasa, etcétera. Y después opera y produce alimentos. Aquí estoy mostrando una selga que tenía 11 años y lo dejamos que en la punta siguiera produciendo selgas. Aquí tenemos otra serie de plantas, piñas, árboles frutales, etcétera, etcétera. Aquí en zonas rurales pobres está viéndose el cultivo de esta señora con los canales filtros, y aquí en una zona urbana, en la Ciudad de México, también viendo cómo se puede hacer este aprovechamiento al recuperar los recursos de nutrientes del agua que estamos tirando, previo tratamiento con digestores y los filtros biofísicos. Al final se puede recuperar de lo que se llama el recolector del agua ya tratada para un sistema de riego, incluso en una zona urbana, cuando es aquí en la orilla de un estacionamiento. Entonces esto se aprovecha hasta la última gota, como dice aquí. Entonces esto lo procuramos difundir a través de programas sociales como el que precisamente estamos viendo aquí, en que se capacita a la gente, niños, adultos, investigadores, gente de la comunidad, etcétera, etcétera, estudiantes de escuelas como esta que aparece aquí abajo, en donde están haciendo digestores, sedimentadores horizontales de ferrocemento, como aquí ya se puede observar en esta parte casi terminado, y solo falta la tapadera para que sea completamente anaerobio. En este caso recupera agua de varios animales de una escuela técnica agropecuaria. Entonces, aprovechamos para articular varias tecnologías. Una es el procesamiento, que es bastante fácil de aprender por la comunidad para que se hagan una gran serie de elementos constructivos. Como ya vimos cisternas, estamos viendo digestores y veremos más adelante otra serie de cuestiones. Entonces, esto anterior nos permite que donde no exista alcantarillado o donde queramos cortarlo, podemos hacerlo, repito, desde una casa hasta 5 o 6 casas. Cuando son más casas y hay algún alcantarillado, aunque sea pequeño, podemos hacer una microplanta de tratamiento y recuperación, que consiste en la parte de abajo de estos lirios que se ven aquí en la parte del jacinto acuático para otros países. Abajo son 10 digestores. Tenemos 10 digestores que en esta foto de la derecha se ven las tapas anaerobias para los digestores anaerobios, repito. Y de aquí pasa por vasos comunicantes, por gravedad, sin máquinas, a lo que llamamos el filtro acuático alrededor de esta parte central. Esta es esta misma parte de aquí. Alrededor de esto pasa ya después por un desborde, también obviamente por gravedad, a lo que llamamos el filtro biofísico, que es el equivalente un poco más grueso, o sea, menos lento que el que se hace en el Sutrani. Esto nos permite también ya dar un tratamiento posterior al agua pretratada en los 10 digestores, en el sistema acuático, y después del sistema biofísico ya se puede utilizar para fines de aplicarle ozono, microdosis de cloro, etcétera, y hasta poder potabilizarla. Por lo menos se entrega esta en el agua en el contacto humano, que se llama en México la norma 002, contacto humano. Esto puede ser en zonas rurales, en centros de capacitación o en zonas urbanas. Aquí hice un ejemplo en la Ciudad de México, en la zona centro de la ciudad, en donde aquí en la parte que estoy señalando ahorita con el cursor, está nuestro sistema de tratamiento junto al comedor de magistrados de la Corte de la Ciudad de México y junto a un hospital del ISSSTE. Entonces, esto no tiene máquinas, no tiene ruidos, no tiene olores, no tiene vistas de concreto, todo está mimetizado precisamente. Y en el jardín que está en esta esquina, pues la gente ni siquiera se da cuenta, puede comer ahí, etcétera, que está junto a una planta de tratamiento, porque es, repito,
completamente diferente esta tecnología que permite incluso utilizar ya el agua, como vemos aquí en esta otra foto de la derecha, para acuacultura, diseño arquitectónico, etcétera, etcétera. Entonces, recordamos que la prioridad es recuperar el 75%. Entonces, lo podemos hacer en zonas tanto rurales como urbanas, que vemos ya una planta más grande. Aquí vemos las tapas de los resistores y al fondo está la planta de basuras. Esto le llamamos planta dual, aguas negras y basuras. Estas plantas pueden hacerse incluso en zonas urbanas. Aquí está en un camellón, en una separación entre estacionamiento de vehículos, en donde el interior está la planta elevada en virtud de las características del suelo. Está en Puebla. Aquí vemos nuevamente la planta que está, repito, en la Ciudad de México, en la zona centro, en donde se ve aquí más de cerca, y aquí a la derecha vemos cómo la gente, repito, está disertando, platicando, etcétera, sin que se dé cuenta, comiendo algo, sin que se dé cuenta que está junto a una planta. No hay ningún tipo de contaminación, ni siquiera visual. Esto lo podemos adecuar para ponerlo en zonas de barrancas, abajo de calles, etcétera. Aquí vemos nuevamente que estas construcciones son fundamentalmente en ferrocemento. Para alta concentración de sólidos, por ejemplo, en rastros, estamos haciendo varias plantas. En este caso, el primer tanque le llamamos de beneficio para producir proteína a partir de parte de los desechos del propio rastro. Y después ya el agua se trata en el mismo tipo de planta con los 10 digestores, etcétera, etcétera, que aparecen en parte baja, atrás. En caso de animales, hay sistemas de recolección que van a digestores. Aquí se muestran recolectando a la izquierda, de vacas, son 1000 vacas. Y aquí en este caso está ya alimentándose el digestor. Esta es la boca, vamos a decir, del digestor. Y puede ser en una pequeña explotación ganadera con un digestor pequeño o en un gran digestor de varios cientos de metros cúbicos, como para este otro caso. Entonces, esto tiene aplicaciones en todos los aspectos y en cualquier tamaño, en cualquier sitio. Que vemos dos a la derecha, uno en el fondo de Barrancas, Estado de México, uno en la orilla de otra barranca, en el estado de San Luis Potosí, y es la misma estrategia dependiendo de cada tipo de terreno, cómo se diseña esta planta. Puede ser en estos tamaños pequeños o medianos o grandes. Ahí la intención es ir recuperando precisamente todos los recursos. También hemos hecho una serie de procesos de reingeniería, cambiar las plantas convencionales, en este caso es una de lodos activados y aireación forzada, por una de digestores anaerobios, filtros acuáticos y filtros biofísicos. Esta está en Chapingo y esta se ha usado para riego de la zona principal, ¿cómo se llama?, de la entrada principal de la universidad. Bueno, entonces aquí vamos empezando ya a mostrar cómo podemos sintetizar en 3 etapas la solución. Estábamos hablando de las plantas de agua, como esta que aparece aquí en la Riviera Maya, en la zona de Tulum, pero también hablábamos de que hay otra serie de recursos que estamos tirando y muchos de ellos de la basura van a las aguas. Entonces no podemos tratar aguas nada más por la parte de agua residual, sino también lo que estamos tirando, y en este caso vamos a aprovecharlo. Se diseñó un sistema de recolectores controlados vía satelital, con GPS, etcétera, tanto de camiones que recolectan a los contenedores para que se lleguen a lo que son ya una planta de separación. La planta de separación va a permitir separar, valga la redundancia, toda una serie de materiales industrializables, como se ven aquí a la derecha, pero particularmente a nosotros esto lo podemos pasar a los actuales manejadores de estos desechos para que no haya problemas político-económicos sociales, es decir, a los controladores de los pepenadores, etcétera, que se queden con esto, no importa, para nosotros nos importa la fracción orgánica de todos los desechos que diario tiramos, como decíamos antes. Esta la procesamos para que, junto con el agua bien tratada para que pase la norma de inocuidad alimentaria y de producción orgánica, le introducimos a digestores, como este que estamos viendo aquí, enterrados, un gran digestor de 600 metros cúbicos de capacidad en este caso, y a partir del biogás que contiene alrededor de 60 a 70% de metano, podemos aprovecharlo en microturbinas como las que aparecen aquí a la derecha,
que es lo único que no es de nuestra tecnología. Bueno, estos camiones tampoco, ni los contenedores. La tecnología nuestra es a partir de cómo recuperarlos y meterlos a los sistemas de esa nueva producción que vamos a ver en la tercera parte. Entonces, aprovechamos lo que obtenemos a partir de estos digestores con desechos sólidos orgánicos más el agua bien tratada ecológicamente para producción de alimentos en sistemas controlados o abiertos. En este caso muestro dos en un invernadero horizontal y un invernadero vertical que también estamos promoviendo en el caso de ciudades con pequeñas áreas que no pueden tener grandes extensiones de producción en las zonas más urbanizadas. Esto se pasa ya esta producción a, obviamente, la transformación para hacer conservas y demás. Una parte se puede recuperar como fruta de productos frescos, digamos, y otra parte conservados en lo que llamamos la agroindustria, que va a integrarse con todos estos elementos en lo que llamamos el agroecoparque. Desde recuperar el agua, la basura, la producción y la transformación, la generación de energía. Y además, aquí vemos en la parte alta de estos que son las microturbinas, estos como gabinetes de oficina, en la parte alta se tiene la recuperación de temperatura, de calor, para que se pueda inyectar o al mismo sistema de digestores y optimizarlos, o inyectarse en lugares que lo requieran, a invernaderos de ambiente controlado. Pero además, el dióxido de carbono que se genera con la combustión, más el dióxido de carbono de los digestores, que es alrededor de un 20 a 30%, se controla para mandarse al ambiente controlado de los invernaderos, por eso hablamos de invernaderos particularmente aquí, para que aumente la producción a través de la fotosíntesis con la cantidad o sí, el porcentaje idóneo de dióxido de carbono para que en la más alta fotosíntesis obtengamos los recursos de alimentos más eficientemente. Entonces, con los desechos municipales actuales, pues hay algunas soluciones, pero las soluciones son, recordemos, recolectar eficientemente los desechos. Como lixivian y gasifican, las normas obligan a que se cubra, impidiendo el reciclaje, porque están contaminadas por la fracción orgánica, curiosamente. Y este es manejado por grupos de poder que controlan a los pepenadores, en el caso de basuras. En el caso de aguas, las plantas de tratamiento actuales consumen enorme cantidad de energía eléctrica, químicos, máquinas y operadores. Aquí vemos unas máquinas de unas plantas de estas, y lo que generan entonces, ya decíamos, es una serie de lodos, de natas y de gases a la atmósfera, es decir, transfieren y aumentan la contaminación. Pero además con una enorme dependencia de máquinas, químicos, energía y especialistas. Entonces nos venden dependencia aún para recuperar en soluciones avanzadas la energía. Están desperdiciando el principal valor, que son los nutrientes de los desechos que tiramos. Entonces, nuestro planteamiento, como ya estamos viendo, es desde la parte de recolección, el tratamiento del agua, la captura, como ya dije, de todos los gases para aprovecharlos y transformarlos en una agroecoempresa. En la planta separadora, pues puede ser, como veíamos antes, más industrial o más artesanal, como esta, en donde principalmente las mujeres están gestionando precisamente la separación de la fracción orgánica, la cual pasamos finalmente a un sistema de electroimán para quitarle clavos y cosas pequeñas que puedan todavía tener ahí, para introducir esto lo más puro de materia orgánica, vamos a decirlo así, a ya los digestores con el agua necesaria para que se procesen en este tipo de digestores que llamamos sedimentadores horizontales. No podemos meter directamente la basura tal cual se recoge, porque en general es más seca para este tipo de digestores, tenemos que agregarle agua. Entonces, se puede incluso agregar ahí algunos otros nutrientes que específicamente se solicitan, como roca fosfórica, etcétera, para aumentar el fósforo y demás. Entonces, tenemos forma de controlar esto para obtener un fertilizante nutriente foliar de fórmula controlada. Y en nuestro país, en donde tenemos datos, estos son de 2010, perdón que no consigue los actualizados, ya no me dio tiempo, de México importa
una enorme cantidad de fertilizante, más ahora que están otorgándolo de forma gratuita a muchos campesinos en el país, pero son fertilizantes químicos. Entonces, otra vez están contaminando los suelos, las aguas, todo el ambiente. Entonces, y además nos cuesta mucho más, sobre todo ahora que están en guerra entre Ucrania y Rusia, que son los principales proveedores de estos, de los principales en el mundo, proveedores de estos materiales. Entonces, hicimos un estudio en cuanto a la utilización de fertilizantes y productos orgánicos y encontramos estas respuestas. Entonces, hay una enorme carencia y necesidad de fertilizantes. Entonces, esto es lo que es nuestro principal producto, precisamente para poder implementar la propuesta, integrando estos agroecoparques, que son empresas mixtas de participación social, privada y pública, perfectamente diseñadas las participaciones de cada uno, para que a través de concesiones esto pueda implementarse con el apoyo de financiamiento nacional e internacional propio o incluso de los participantes. Por eso es mixta la empresa híbrida y lograr manejar de esta manera. El origen de los y uso de los recursos es una estrategia financiera de acuerdo con y lo que ha implementado las Naciones Unidas de Environment, Social Governance, o sea, gobernanza socioambiental. Y se promueven vehículos de inversión para que estas inversiones que dije híbridas o mixtas sean de bajo riesgo, porque tenemos, recordemos, la materia prima con precio negativo, etcétera, etcétera. Y la idea es llegar a satisfacer lo que están requiriéndose en el mundo respecto de gases de efecto invernadero, ataque de la capa de ozono, bla, bla, bla. Y esto puede implementarlo desde las comunidades a través de los principios que está indicando precisamente Naciones Unidas, de atacarlo desde la parte subnacional, es decir, desde los municipios en cada sitio. La atracción, como dicen los financieros, es la demanda que podemos satisfacer con esta implementación que existe integrado en esta diapositiva de la derecha, que nos permite aprovecharlo desde el inicio, como estábamos mencionando, hasta ya la aplicación, aquí fertilizantes foliares, obtención de mazorcas de más de medio metro, ganarle a la revolución verde química del premio Nobel Norman Borlaug en producción y por supuesto muchísimo más barato. La aplicación también a barbechos, la producción de frutas orgánicas de muy buen sabor y muy buen tamaño, o en ambiente controlado con participación de gente de la tercera edad, e incluso con estas charolas que están fertirrigando con el agua bien tratada de las plantas ecológicas, hacer producir esto que nos permite alimentar lo que ahora está impulsando también de animales orgánicos, bueno, carne orgánica, alemán, huevo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es viable a través precisamente de este manejo. Y también a escala ya grande, con tecnologías, vamos a poner entre comillas, avanzadas, pero otra vez de aprovechamiento del sol para deshidratar, de los nutrientes que obtenemos de la recuperación, para meterlos a cultivos verticales, horizontales, acuacultura, las parte de agroconservación, e incluso podemos hacerlo también con parte de los recursos recuperados como plásticos, con líneas como esta, y obtención de materiales como los que ha estado impulsando hace muchos años Carlos Padilla Macié, de placas de plástico reciclado para muebles finos, muebles institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, hay respuestas. ¿Cómo se vería esto en una zona urbana? Bueno, pues todas las zonas de edificios con las áreas verdes que siempre deben tener, en donde tendríamos ya nuestra planta de tratamiento y recuperación, donde tendríamos la parte de microturbinas, el aprovechamiento de los residuos sólidos de la propia comunidad que se muestra en edificios, el aprovechamiento tanto en áreas verdes, siempre verdes, como en invernaderos de producción de alimentos, flores o lo que quieran. Y ya en la parte de energía, una hidrogenera, en donde los vehículos pueden cargar de hidrógeno, metano
o incluso de energía eléctrica, según sea el caso, como vaya viéndose al futuro. Puede implementarse incluso, como vemos aquí a la derecha, en una planta lineal. No tenemos que serla necesariamente cuadrada, vamos a decirlo como esta de aquí arriba a la izquierda, sino puede ser en un camellón, como veíamos en alguna de las fotos, y de esta manera hacer lo mismo en cualquier sitio urbano, rural, etcétera. Entonces, con el biogás y las microturbinas que veíamos, aquí un detalle de uno de los generadores de biogás, obtener entonces electricidad, calor, y de esta manera en celdas de combustible generar electricidad y temperatura más el dióxido de carbono que decíamos que utilizamos. Y esto ya puede alimentarlo a vehículos particulares como energía o camiones de hidrógeno o el tipo de tren este nuevo que está ya en uso comercial en Europa, también a partir de hidrógeno. Entonces hay toda serie de alternativas que se van aprovechando a partir, reitero, de los recursos. El mercado, bueno, pues es abatir el costo del manejo de desechos sólidos, producir energía a alrededor de 10% más barata que la que actualmente obtienen los municipios y para el uso interno de la propia empresa. Agua limpia en miles de metros cúbicos para 5 a 5 pesos el metro cúbico, en donde hay zonas urbanas como en Puebla que nos encontramos hasta que la venden en 40 pesos el metro cúbico. Entonces, eso es un ahorro muy considerable. Los fertilizantes son el principal producto que a un costo subsidiado estarían a este precio. El reciclado de materiales que se entregarían a los pepenadores o a los que allá es como se organicen, para el reciclado industrial, y los alimentos y conservas que hemos estimado en un promedio de ese precio. Cabe decir para los compañeros de otros países que en México actualmente está 18, creo que 20, amaneció hoy, el pesos por dólar, para tener una idea. Y estos índices de mercado actuales, el costo del kilowatt hora anda por los 4.50, nosotros vamos a entregar a 4 pesos para uso interno o del municipio. El agua también ya lo decíamos. En este caso se pierden 219,000 toneladas por año para una población de 600,000 habitantes, que es este ejemplo. Y el manejo de desechos sólidos en promedio en México cuesta alrededor de 570 pesos por tonelada de recolección hasta que la tiran. Además, se están emitiendo 77,000 toneladas de dióxido de carbono por año. En nuestro caso, decimos casi 10%, alrededor 10% menos. Igual en el caso del agua, la cantidad de basura que recuperamos, la producción de alimentos y el biofertilizante, pero además se evitan 145,000 toneladas emitidas de dióxido de carbono. Esta es una síntesis de un estudio de prefactibilidad que hicimos para este año, para esta misma población de 600,000 habitantes, ya el agroecoparque, es decir, todas las tecnologías mostradas ya integradas, todas ellas. Esta es la inversión que costaría en dólares, 81 millones y fracción. Este es con un error de más o menos 5% por las variaciones del peso dólar y por las variaciones del mercado de las ventas y productos. Bueno, pero esta nos permite tener un ingreso bruto de casi 68 millones de dólares. Los egresos o el costo de la operación anda rondando los 5 millones. La tasa interna de retorno del 24%, que es el estándar, la corrida normal, digamos, ni la pésima ni la óptima. El valor presente neto a 5 años, 26 millones de dólares, y el coeficiente de riesgo de 1.10. Es decir, con esto se paga el costo de inversión en 3 años de operación, y es un importantísimo, por eso decimos, el mejor negocio del mundo en este esquema que estamos planteando. Adicionalmente, se consigue lo que ya mencionábamos, el impacto ambiental, social y la gobernanza a partir de que la gente conozca y sepa cómo hacer muchas de esas cosas, tanto en el aspecto ambiental, pues estas cuestiones que hemos mencionado aquí, en el aspecto social, la generación de cientos de empleos directos y miles, para este ejemplo de 600,000 habitantes, la producción de alimentos, bla, bla, bla,
la mejora de la condición de salud y menor contaminación por agua, aire, suelo y alimentos, y la gobernanza, que es a través de la apropiación tecnológica, el empoderamiento, la participación social, predios, su mano y mente de obra, etcétera, etcétera, el desarrollo que van precisamente a lograr con esta menor impacto socioambiental, para que se empoderen, se dignifiquen las comunidades y haya una real equidad de género. Incluso hay más posibilidades para más mujeres que hombres, tanto en el aspecto de la separación de desechos como en el manejo de los invernaderos y cosechas. Todo esto son más hábiles en ambas cosas las mujeres. Y también se trata de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, en estos que estoy mostrando aquí, en estos puntos de lo que menciona las Naciones Unidas, para que vamos como adición ganando en ellos. Nuestra intención es avanzar hacia lograr lo que llamamos comunidad urbana o rural ecológica y sostenible. Entonces, aquí hay dos ejemplos, el de la izquierda, un trabajo que hicimos con arquitecto Fermín Estrella de Argentina, una comunidad ecológica urbana, en donde toda esta es la parte urbana, con una serie de características que es muy largo de escribir, pero que con gusto podemos compartirlas en consultas posteriores, la producción de alimentos en parte de la periferia, incluso el diseño para evitar los vientos secos, etcétera, etcétera, en toda esta zona. Y en la zona centro, todos los servicios, escuela, gobernanza, gobierno, agroindustria, el agroecoparque, en todas estas, integrándose en todo esto. Y en la parte rural a la derecha, pues desde el manejo de la cuenca, en la parte alta, como veíamos, hasta todos los digestores, captación de agua de lluvia, sutranes, la presa ya después de limpiarle, quitarle los azoles a través de las represas de control, etcétera, etcétera. Y todo se va integrando en esto que llamamos la comunidad ecológica y sostenible. Pero hay una cuestión súper importante. Es cierto que con lo que planteamos podemos cambiar el paradigma de la escasez, etcétera, etcétera, que puntualmente padecemos. Pero lo más importante es evitar que en un escenario futuro, y desgraciadamente muy cercano, la continuación del abuso que hacemos de todos los recursos naturales ocasiona que no tendremos que consumir, porque tampoco tendríamos desechos ni vida. Es decir, no estoy abogando porque solo la solución sea recuperar ese 75% del agua residual con todos los beneficios que añadí, sino que tenemos que pensar, repensar y reorientar todo esto a un esquema, por eso hablamos de la comunidad ecológica sostenible. Y debemos tomar conciencia que no es hoy, como siempre dejan un resquicio, de que aún tenemos tiempo. No, no es hoy. Hace muchos ayeres que debíamos cambiar la creencia de que los recursos son infinitos y algunos Illuminati piensan que ya tenemos que sacarlos de otros cuerpos celestes o cambiarnos de nave espacial, dejando esta nuestra increíble casa, por lo menos exhausta. Razonemos, si con el fantástico recurso vital que es esencia de toda vida, el agua, nos seguimos comportando como hasta ahora, ¿sobreviviremos? Y aquí pondría el título un poco tiempo, un libro que va a publicar. El agua, derecho de todos. Todos con derecho. Nos hemos ganado el derecho de abusar de este recurso como de todos los demás. Tenemos que repensar inmediatamente y desde ayer, desde antier, desde hace mucho tiempo, cómo cambiar esta cuestión tan importante. Bueno, todos decimos con esta frase, conciencia, experiencia, más ciencia, lograremos riqueza, limpieza y belleza para una armonía sustentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arias, por su magnífica conferencia. Nos pone a todos a pensar, patinar y ojalá se refleje en preguntas, recomendaciones, observaciones de nuestros participantes en esta mesa. Vamos a pasar con los comentarios primero de César Añorbe en 10 minutos para después pasar a las preguntas, comentarios del público.
Entonces, César Añorbe Millán, quien es nuestro primer comentarista, es arquitecto de profesión, es uno de los pioneros de las ecotecnias para el aprovechamiento sostenible del agua, que ha impulsado a través de diversas publicaciones, videos, cursos, capacitaciones, proyectos demostrativos en el estado de Morelos, en México y en diversos países de Latinoamérica, África y Asia. Fundó el Centro de Innovación en Tecnología Alternativa con el propósito de ofrecer soluciones a la contaminación del medio ambiente, especialmente del agua, y de construir bajo el concepto de lo que su amigo Iván Illich concebía como una ciudad convivencial. Las casas que construye César son de piedra y adobe con diversas ecotecnias para el uso sustentable del agua. Su arquitectura respeta el entorno, no solo del ecosistema, sino de la cultura en la cual se construye, logrando un espacio convivencial al mejor estilo de nuestros pueblos. En esta iniciativa participan su familia y un grupo de colaboradores que han impartido diversos cursos y talleres a nivel local en muchas regiones de México, Latinoamérica, África y Asia. César ha ganado diversos premios por sus prototipos de vivienda sustentable. Adelante, César, con tus comentarios. Gracias. Ya. Ahí me ven. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Se escucha muy bien, César. Adelante. Muchas gracias. Pues, pues buenos días. En este día lluvioso quiero celebrar la constancia y digamos, la inspiración del ingeniero Arias. Quiero comentar que cuando yo era estudiante y estaba, digamos, ya con la inquietud de titularme como arquitecto, conocí el proyecto de los hermanos Arias, en el proyecto Xochicali y el proyecto también de Muñoz Tlaxcala, donde ellos fueron, digamos, los pioneros, ¿no? Entonces, lo primero que quiero mencionar en este espacio que me están dando, muchísimas gracias, es celebrar esa constancia, celebrar el ejemplo. Ha sido, digamos, para mí un honor eh, recibir este ejemplo de los hermanos Arias y que sepan pues que esto se ha venido replicando. Ya hay generaciones que han venido, digamos, inspirándose en proyectos como estos, proyectos ejemplares, que, que más allá pues de la ciencia o de la academia, son personas que lo asumen con toda convicción y que lo muestran, y que son proyectos inspiradores para muchos jóvenes. Como decía Fernando, tuve la suerte también pues de colaborar con Iván Illich, con Jean Robert, Gustavo Esteva, que también fueron como mis maestros y que me, digamos, dejaron un legado muy importante, y que estos legados se van, digamos, transmitiendo a veces con el ejemplo. Hay quienes los transmiten en sus libros, pero en este caso lo interesante es que se transmite con el ejemplo, ¿no? Lo que nosotros vimos, digamos, siendo muy jóvenes en el proyecto Xochicali, pues fue muy motivador, y eso me ha mantenido en el ajo por muchos años. Me he dedicado de lleno desde esos años, desde finales de los años 70. Yo terminé, digamos, la carrera de arquitecto en el 80, y de ahí pues me dediqué primero a explorar en esto de la tecnología alternativa o tecnologías apropiadas. Principalmente me enfoqué mi, la primera parte de mi trabajo en los baños secos. Me fui a la técnica mucho más complicada, porque requiere un cambio de percepción radical, más que, digamos, los tratamientos de las aguas negras, ¿no? Entonces, dediqué varias décadas pues, a explorar la tecnología del baño seco, sanitarios
que no, sin descargas de agua y con una plena convicción de que esta era la salida radical, ¿no? Aunque siempre, digamos, teniendo claro que es mejor tratar el agua que no tratarla, pero lo bueno es no tener que usarla para transportar excrementos. Entonces, gran parte de mi vida digamos, me enfoqué en ese mensaje de que ahora lo estoy entendiendo como una forma de entender o recuperar el carácter sagrado del agua, que eso nos permitiría una percepción mucho más radical, bastante difícil, ¿no? Porque no es fácil hacer un cambio radical en este sentido, porque va a lo más profundo de nuestras percepciones pero quiero decir que, digamos, en esta constancia, en esta permanencia, pues hemos conseguido ya fundar un barrio, precisamente en lo que fue un predio que era propiedad de mi maestro Iván Illich. Fundamos un barrio que se llama Ecotepec. Y en Ecotepec la condición para vivir ahí es no generar aguas negras, ¿no? Digamos, es un proyecto interesante porque está en Cuernavaca, en la parte norte de Cuernavaca, y pusimos ciertas condiciones para vivir en Ecotepec. Digamos, es como recobrar la, pues, la idea de una utopía, ¿no? O la ecotopía en cuanto a dar una muestra de cómo se podría vivir en una ciudad sin contaminar el agua. Es un barrio, un poco más de 1 hectárea, donde propusimos que quienes quisieran adquirir predio ahí se comprometieran a hacer su casa de tierra, casas de adobe, con captación de agua de lluvia, filtros de aguas jabonosas, baños secos y hacer compostaje. Entonces, es un proyecto interesante y lo interesante de esto es que la propuesta es cómo las reglas pueden constituir desde abajo, como eh, acuerdos entre personas que pueden convertirse en reglas y eso podría convertirse en leyes, pero asumirlo en un compromiso cívico de un cambio radical, ¿no? Un cambio radical de percepción. Eh, Esto creo que sería el mensaje principal, digamos que los ejemplos como el proyecto Xochicali, ahora el proyecto nuestro de Ecotepec, donde la gente puede acudir y ver que sí se pueden hacer ese tipo de cambios, puede inspirar a otros, ¿no? Por ejemplo, yo recibo grupos de jóvenes arquitectos para conocer el proyecto, incluso para hacer adobes, hacer captación de agua de lluvia, hacer cisternas de ferrocemento, baños secos, en fin, todas esas tecnologías de las que fue precursor el ingeniero Arias, pues son, digamos, fuente de inspiración y es lo que en esta oportunidad, pues quiero celebrar, ¿no? La inspiración que da el ejemplo como el de los hermanos Arias, siempre yo pues, los conocí como los hermanos Arias, que ahora solo nos queda el ingeniero Jesús, a quien le agradezco su presentación. Y pues digamos, ese es mi mensaje. Y por último, aprovechar que fui discípulo de Jean Robert y que estamos tratando de publicar un libro de él que se llama El agua es un ámbito de comunidad, ecología política del agua, que estamos pensando que pronto se hará la impresión en español y que me gustaría que pudiéramos conversar sobre esa también fuente de inspiración que fue mi maestro Jean Robert. Pues muchas gracias. Gracias, César.
por tus comentarios. Yo solo agregar que ambos, el doctor Jesús Arias, por cierto, no es ingeniero, César, físico, No, sí, matemático, con sí, maestría en física y doctorado en física, pero que no se dedicó a eso. Y que sí. ambos, tú y el doctor Arias, son ejemplos vivos que pues no solo han construido sus casas, sus familias con base en las ecotecnias, sino nos han ilustrado a muchos, no solo aquí en Morelos, en México, sino a nivel mundial. Y les agradecemos que sigan produciendo estos libros, estos manuales de ecotecnias. Yo invito a todos a que los consulten. Son, bueno, y que han dado muchos resultados. Entonces pasamos a las preguntas del público y arrancamos con una de nuestro gran amigo Jürgen Hopp, que trabajó muchos años aquí en Morelos y en México, ahora está en Canadá. Y su comentario y pregunta es el siguiente, doctor Arias. Dice, excelente y esperanzadora presentación, gracias. Viendo la existencia de esquemas viables de recuperación de líquidos, sólidos y gases a través de tecnologías ecológicas, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para su implementación en México? Adelante, doctor Arias. Sí, muchas gracias. Saludos a César. Gracias por las observaciones. Una observación al calce nada más es que totalmente de acuerdo con los excusados secos, que también pueden ir a digestores, no lo mencioné, pero lo menciono ahorita. Pero el problema principal es que la enorme mayoría, como todos sabemos, en el mundo está usando el agua para los desechos, entonces por eso nos enfocamos también en esta parte. Y obviamente que en algún momento será súper importante que vayamos hacia no agredir a ese enorme recurso que tenemos todavía, que es el agua. Bueno, respondiendo a Jürgen, también fantástico amigo también de los históricos que andamos por aquí todavía. El principal obstáculo es, por un lado, el desconocimiento y falta de cultura respecto de lo que estamos realmente haciendo con los desechos. Todo el mundo cree que al mandarlos a otro lado ya desapareció el problema. Por eso las leyes de la física nos ilustran de que no podemos perderlos. Pero por otro lado también son las dificultades burocráticas. Desde en escala federal, estatal e incluso hasta la municipal, hay divisiones de actividades que nadie integra. Es decir, hay una oficina que se dedica al agua, de muchos modos conocida, hay otra que se dedica a la recolección de desechos, hay otra que se dedica a las luminarias, gasto de energía, etcétera. Entonces, cada una tiene su podercito, su pequeño poder alrededor, y no quiere ceder y también no quiere interferir con otros. Es decir, nosotros planteamos un esquema que es multifuncional, articulado e integral. Y entonces todo el mundo pone el pretexto de que no se puede porque esta es una oficina, esta es otra, y cada quien tiene su pequeño feudo. Y eso esperamos, y eso desgraciadamente está incluso contemplado a nivel legal. Las leyes en México especifican esa separación de micropoderes o macropoderes según el tamaño, ¿verdad?, de la comunidad o ciudad. Y es algo que estamos precisamente en esta semana, espero que se pueda ir resolviendo con la participación de eh, voy a adelantar, como le están diciendo, la presunta, o no me acuerdo cómo le dicen, virtual, presidenta electa, para tener algunos ejemplos de cómo lograrlo en el país. Eso estamos proponiendo esta misma semana para ver si logramos que esas conchas cerradas se abran para que entendamos que el problema es integral, no es por pedacitos, nadie articula. Es como la educación. Cada vez los especialistas son más especialistas en lo menos, aunque conozcan lo más de lo menos. Pero ¿quién integra? Ahí está el problema. Entonces, esa integración, esa articulación es lo que tenemos que ya controlar, modificar, para que pensemos que esto es de esta manera compleja. Y ante una realidad compleja tenemos que dar soluciones complejas para articularlas, para empatarlas unas con otras. Gracias, doctor Arias, por su respuesta. Planteamos otra pregunta. Este,
Básicamente, Jürgen plantea cuáles son los problemas en México desde su punto de vista, cuáles son las principales alternativas desde el punto de vista legal, institucional, social, cultural, para que las ecotecnias se puedan realmente formar parte de nuestra cultura y de nuestro quehacer cotidiano para hacer un uso sustentable del agua. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las principales alternativas de solución para México y pues para Latinoamérica? Porque también creo que compartimos esta problemática. Cambio, adelante, doctor. Sí, claro. Aparte de lo que ya mencioné, que tenemos que ver ejemplos reales. Creo que el principal problema radica en una dependencia de la parte monetaria. Es decir, muchas de las ecotécnicas que desde, como menciona César, desde los 60, hace ya casi 60 años, propusimos, desarrollamos, planteamos y difundimos, no se ven como una mejora económica, a pesar de que siempre planteamos que era una doble viabilidad para lograr avanzar en esto, que decimos que es la viabilidad práctica, es el poder hacer las cosas, no con millones de dólares, sino que desde con nuestras manos, con mecates. Alguna vez llegó un crítico en nuestras visitas, digo, es que ustedes son la tecnología del mecate, del alambre. Qué buena idea me dio, porque sí, en efecto, lo que queremos es que la gente pueda hacerlo. Y entonces, si lo hace con mecates o alambres, pero mejora el ambiente, su forma de vida, etcétera, etcétera, pues esa es una gran ventaja. Pero sistemáticamente hemos visto también que no hemos logrado implementar muy claramente el que cada una de estas ecotécnicas por separadas y ahora ya en su conjunto, como en este proyecto que estoy planteando, en donde ya hacemos un estudio de factibilidad económica completo, porque, repito, la gente piensa en el dinero. Entonces, si esto no me da un beneficio económico rápido y directo, pues no me interesa mucho. Algunos presidentes municipales nos han dicho, es que si yo pongo una banqueta, la ve la gente inmediatamente a las pocas semanas. Si yo pongo un drenaje, pues quién sabe si la vean. Si yo pongo una planta de tratamiento, nunca la van a ver. Entonces no le interesa como una cuestión de imagen política para su futuro político, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de que en este planteamiento que estoy haciendo, nosotros podemos recuperar la inversión que se hace en menos de 3 años para que lo vean en los periodos que tenemos en los presidentes municipales. Entonces, por ella se va despertando más interés. Y esto es lo que estamos buscando ya con esta observación que hice hace un momento, pero también venciendo esa parte legal de que no se puede meter uno con otro. Nos decía hace muy poco tiempo, en un proyecto aquí en el Estado de México, el director del organismo operador de agua, es que yo no le puedo decir, yo firmo el contrato con usted, pero yo no le puedo decir al que maneja la basura, haz esto, ni al que ve en la distribución de la energía, haz esto, ni al que... Entonces, esto tiene que ser una decisión colegiada, guiada por la autoridad superior, que es en este caso el presidente municipal. Entonces, desde ese nivel estamos ahorita empezando a empujar, pero también por arriba, en este planteamiento que recién me solicitaron para hacerlo para esta semana, que ya lo envié, para ver si se le pone si es del interés de esta nueva presidente que vamos a tener, y de esta manera ir venciendo esos obstáculos. Por un lado, repito, entonces el obstáculo legal tonto de la separación de los micropoderes, y por otro lado, el obstáculo de que no lo ven como un beneficio económico, político, etcétera, directo e inmediato. Esos son los dos que veo como principales. Gracias. Gracias, doctor. Pues nos queda menos de un minuto. Le hago la pregunta aquí abiertamente y me la contesta por escrito en el chat. Si es viable técnica económicamente transformar las plantas de tratamiento convencionales, de las cuales estamos plagados por todos lados del país y yo me imagino que de Latinoamérica, que no funcionan por sus altos costos de operación, principalmente la electricidad, y transformarlas, como lo planteó en Chapingo, por plantas de tratamiento con ecotecnias. Entonces, bueno, ya no nos queda tiempo para la respuesta. Le agradecemos si me la responde por escrito. Y son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Invito a las personas a que hagan por escrito sus preguntas con el compromiso de que si no se pudieron responder ahorita vía verbal,
se puedan hacer por escrito por los ponentes.